Bellísima música, ¿verdad? Bueno, con esto les doy la bienvenida a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Así es que bueno, si les gusta nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir los avisos de cada una de nuestras emisiones. Aprovecho rápidamente para agradecer saludos a Alfredo Bernades, a Domingo Tena, a Verónica Hernández, a Alicia Rocha, feliz cumpleaños, hoy es tu cumpleaños, un abrazo. A Ángela y José, que fue su aniversario de bodas, 48 años, muchas felicidades, que sea mucho más. A Santiago y Remy Moreno, también fue su cumpleaños, muchas felicidades, abrazos. Lucio Alfonso Rubio, Ani Landa, José Luis Adame, Artemio Aguilar, Liliana Fernández, Raúl Morales, Máximo Sergio, Clauli Preciado, muchísimas gracias. Marta Maqueo, doctora Reina Bárcenas, igualmente, Gabriel Pacheco, doctor Arturo Cruz, Mónica Hernández, un fuerte abrazo, igualmente Marcos Pineda, igualmente querida Susana Díaz, a todos nuestros suscriptores y amigos, gracias por seguirnos y apoyarnos, gracias por su preferencia. Bueno, como habrán notado, tenemos la audición del segundo movimiento de la sonata patética de Ludwig van Beethoven. Y bueno, sucede que el pasado viernes se cumplió el 194 aniversario luctuoso de este gran compositor, el más célebre de todos los tiempos. Como decía el maestro de historia, el programa de hoy sirve para que aprendamos algo más que simplemente fechas sin sentido, sino para que aprendamos y contextualicemos el tiempo en el que sucedieron los hechos históricos. Por eso no solamente vamos a estar hablando de Beethoven aislado y de pura música, sino de su tiempo y cómo influyó en su obra, pero también cómo su obra influyó en el pensamiento y sociedad de su época. Así que les invito a disfrutar de este programa, de este día lleno de alegría, que se llama Beethoven, genio revolucionario. ¿Se pueden imaginar a Bono y obviamente su banda U2 como parte de la servidumbre de la reina Isabel II? ¿O en España a Joaquín Sabina como sirviente del rey Felipe VI? Incluso aquí en México, ¿se pueden imaginar a Luis Miguel como criado de López Obrador? No, ¿verdad? Nadie se lo imagina. Pues hubo un tiempo en que los grandes músicos no eran esos rockstars multimillonarios que se podían desplazar libremente por todo el mundo, sino que simplemente eran sirvientes de los poderosos y practicaban un oficio, la música. Por otra parte, mi profesor de etnomusicología, Armando Sayas, que en paz descanse, que fue director de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, nos decía que un pueblo sin música es un pueblo muerto. Pero también hubo un tiempo en que la música era prácticamente inexistente, porque simplemente la música tenía que ser en vivo. Y pues al no haber músicos que ejecutaran en vivo, no había música. Así que el privilegio de poder escuchar la música que se nos antoje en el momento que deseemos e incluso en la completa intimidad, es un lujo que ni los más poderosos reyes de antaño se podían dar. Qué prodigio tenemos, ¿no? Qué milagro. Y la gran transformación de la música, de servidumbre a prestigio de los famosos y grandes artistas, así como la feroz competencia de la industria de la música, se la debemos a un hombre tremendamente revolucionario, Ludwig van Beethoven. Desde luego, él no era un revolucionario espontáneo que salió ahí de la noche a la mañana, sino que él fue el resultado de su tiempo. Beethoven nace en Bonn, la actual capital, la anterior capital de la Alemania Occidental, que está en la actual Alemania. Pero en aquel tiempo Bonn era parte del arzobispado de Colonia. Beethoven nace un 16 de diciembre de 1770, en un tiempo en que la burguesía ya había crecido en poder y riqueza lo suficiente como para que las ideas de la Ilustración estuvieran en plena ebullición. Beethoven es la segunda generación de burgueses que se dedican por completo a las humanidades, la música en este caso, puesto que su abuelo, el abuelo de Beethoven, también de nombre Ludwig, era un campesino pobre de Flandes, la actual Bélgica. Pero le tocó vivir un tiempo en que la monarquía absoluta francesa ya convivía con el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba ya desarrollando el capitalismo después de la Reforma Protestante. Y eso permitió que personas como el abuelo de Beethoven pudieran tener una actividad productiva modesta, pero libre, lo que le facilitó su traslado a Bonn, en donde tuvo a su hijo, el padre de Beethoven, y pues su hijo o el padre de Beethoven se dedica a la música, hasta el punto en que se pudo desarrollar en las dos únicas alternativas en que el oficio de músico permitía, la iglesia o la nobleza.
Bueno, pues nuestro Ludwig van Beethoven nace 13 años antes de la Revolución Francesa y ya se imaginarán lo que significaría para un adolescente contemplar al mundo durante esa gran transformación. El padre de Beethoven obviamente no era un revolucionario ni por asomo, de hecho admiraba profundamente a Wolfgang Amadeus Mozart, considerado el más grande compositor de todos los tiempos. Y obviamente pues aspiraba a que su hijo, el pequeño Ludwig, fuera un niño prodigio como Mozart, por lo que insistió en que la formación musical de Ludwig fuera muy estricta, tanto que Ludwig se sintió presionadísimo. Pero finalmente el padre salió con la suya y logró que Ludwig se convirtiera en un músico patrocinado por la corte de Colonia. El propio Mozart llegó a tener contacto con Beethoven y elogió la música que hacía este chico. De manera que Ludwig pues también llegó a ser sirviente del Imperio Germánico. Pero eso iba a cambiar muy pronto, porque su gran talento como compositor le permitió recibir invitaciones y patrocinios para viajar a Viena, la capital de la música en ese tiempo, la ciudad de los músicos, con tanto éxito que logró obtener holgadas pensiones anuales con la única condición de que permaneciera en esa ciudad. Obviamente fue resultado de las circunstancias. Mozart murió en la indigencia absoluta, de hecho fue a parar en una fosa común y sus restos se perdieron para siempre. Y bueno, pues hubo cierto sentimiento en la sociedad vienesa de culpa y el beneficiario del apoyo a los músicos después de la muerte de Mozart fue precisamente Beethoven, lo que implica una primera gran transformación social. Ya Ludwig no dependía de su permanencia en la servidumbre de un noble, sino que era un artista más independiente, no tenía que preocuparse por ingresos económicos, tenía la suficiente libertad como para poder identificarse con el pensamiento liberal ilustrado de su tiempo, lo que le granjeó grandes amistades con importantes intelectuales de su tiempo. Su gran amigo fue el poeta y escritor Goethe, entonces ya se imaginarán el nivel intelectual que llegó a tener. Esa libertad lo identifica claramente con la Revolución Francesa y se vuelve un partidario activo del liberalismo de su tiempo, creando un nuevo fenómeno. Por eso, hacia 1799 y 1800, cuando compone su primera sinfonía, tuvo tan buena aceptación que los editores de música no tenían que recurrir a los nobles para poder publicar la música de Beethoven. Pero también con él nace la feroz competencia entre editores para poder quedarse con el derecho a imprimir y publicar música. Aunque cabe aclarar que el rebelde Ludwig no siempre cumplía los contratos con los editores, y en más de una ocasión una misma obra se llegó a publicar con diferentes editores, lo que en nuestro tiempo habría significado una cascada de demandas y pleitos legales por titularidad de derechos. Pero Beethoven se pudo dar el lujo de perder dinero porque era un músico muy querido, muy popular y un gran compositor, además de, como dije, un artista independiente y un activista revolucionario liberal. Beethoven se había convertido en el prototipo del artista libre dedicado a su arte 100%, con una vida disipada y romántica. Quizás por eso es considerado el último compositor del clasicismo y el primero del romanticismo musical. Ludwig también fue el primer músico en atreverse a hacer desplantes contra la nobleza, un revolucionario. Tal es como se cuenta la anécdota de que un día va caminando con Goethe y pasa la emperatriz María Luisa de Austria. El poeta se quitó el sombrero y se detuvo, pero a Beethoven le valió, se quedó con el sombrero puesto y continuó su marcha. Le importó un pepino que fuera caminando la emperatriz. Así es que fue de los primeros en hacer este tipo de desplantes con los nobles y también fue el primero en hacer respetar a la música en los teatros o en las salas de audición, porque no tenía ningún empacho en atreverse a detener la música e incluso a regañar a quien interrumpía su música, ya sea dejando de tocar o callando a quien estaba interrumpiendo para que la música fuera apreciada. A partir de entonces, la música académica comenzó a apreciarse con un público calladito. Pero eso no solo obedece a una pedantería de Beethoven, sino a un problema creciente de sordera, una otitis media que presumiblemente padecía, o quizá se atribuía a los efectos de una sífilis que tenía. Beethoven necesitaba silencio para poder escuchar mejor lo que sucedía con su música. Pero volviendo al Beethoven revolucionario, compone su tercera sinfonía en 1805, la Heroica, dedicada a Napoleón Bonaparte, el culmen de la revolución. Sin embargo,
cuando Napoleón se coronó emperador, Beethoven se disgustó tanto con esa traición al liberalismo que de la partitura le borró la dedicatoria, y ese tipo de desplantes hicieron crecer más el prestigio de Beethoven. Para 1807 ya era una celebridad, y para cuando se estrena su inmortalmente famosa Quinta Sinfonía en 1808, pese a haber sido mal ejecutada el día de su estreno, tuvo mucho éxito, y todavía creció más el éxito de esa obra cuando se pudo ejecutar bien y se apreció de mejor manera. La famosísima obra que todos conocemos por él. ¿Escuchan esas 4 notas? ¡Ta, ta, ta, tan! Cuenta la leyenda que se refiere al destino tocando a la puerta de Beethoven. ¡Tac, tac, tac, tac! Porque su sordera aumentaba y el compositor se iba haciendo más iracundo, más intolerante. Así que era el destino tocando a la puerta, y ese motivo rítmico aparece en las 4 partes de la sinfonía. No hay manera de demostrar que así sea esta leyenda, vaya, pero resulta convincente. De hecho, este mito ya se hablaba mientras Beethoven vivía y Beethoven nunca lo desmintió, así es que pues esa duda persiste. En lo musical, Beethoven también es un revolucionario, es el primero en atreverse a romper las formas musicales, porque la forma sonata, que aplica para las sonatas, los conciertos y las sinfonías, tenían cánones muy rígidos. Los conciertos tenían solo 3 partes o movimientos, mientras que las sonatas y sinfonías 4 movimientos. Pero Beethoven fue el osado que se atrevió a hacer su sexta sinfonía, la Pastoral, con 5 movimientos, con lo que las formas musicales también se vuelven más libres. Y ya vamos a ver lo que pasó con la libertad, y Beethoven les va a gustar mucho. Ahora vamos a hacer la conexión de Beethoven con México. No porque Beethoven conociera México o fuera un simpatizante de la lucha de independencia en México, eran casi contemporáneos, sino por las hipótesis de la aportación musical de los sones de Huetamo, en el actual Michoacán, a la música de Beethoven. En efecto, si ustedes escuchan el tercer movimiento de la séptima sinfonía, se encontrarán que se parece a los sones de Huetamo, a los cantos purépechas, y la música de mariachi se parece al cuarteto Opus 18 número 3 en su tercer movimiento. Ya lo escucharán. O también al tercer movimiento del segundo concierto para piano, lo que ha sido motivo de muchas teorías del vínculo entre México y Beethoven. Sucede que, como ya les comenté, Beethoven hizo amistad con intelectuales, artistas y científicos, y se presumen encuentros entre Beethoven y Alexander von Humboldt, seguramente les suena. Y esos encuentros posiblemente se dieron después de 1823. Sin embargo, la séptima sinfonía se estrenó en diciembre de 1813, 10 años antes del presunto encuentro con Humboldt. Pero, para el investigador musical Javier Platas, sí es posible que hubiera comunicación epistolar entre Humboldt y Beethoven desde 1803, precisamente cuando estaba aquí en América, cuando obviamente Humboldt estaba aquí en América. Que de hecho Humboldt en 1803 llega a Acapulco y estuvo en los actuales estados de Guerrero, Morelos, donde bautiza Cuernavaca como la ciudad de la eterna primavera, en la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Veracruz. Aunque también existe la hipótesis de que fueron los jesuitas los que llevaron la música de Huetamo a Europa después de que los jesuitas fueron expulsados en 1767. Y fue Ignaz Pfefferkorn quien lleva la música que había aquí en América a Europa, y que por esa vía Beethoven tuvo contacto con la música que se hacía aquí en América, específicamente en la zona de Huetamo, que conocemos como los sones de mariachi y que se venían desarrollando aquí desde 1643. Ese es el presumido vínculo. Escuchen la música, créanme que sí pareciera que es música mexicana. Volviendo de nuevo al Beethoven revolucionario, su entorno estuvo rodeado de las guerras napoleónicas, Napoleón y su Francia imperial luchando contra las naciones de Europa. De hecho, la séptima sinfonía se estrena para recaudar fondos para los soldados austriacos. Pero su vocación liberal lo llama poderosamente en los últimos años de su vida por 2 causas. La primera es su postura eminentemente liberal, pero la otra era su necesidad personal de libertad, de liberarse de su angustiante sordera, así como su delirante sífilis y de su crónica cirrosis, pero además de los pleitos legales que tenía con su cuñada por la custodia de su sobrino, lo que lo terminó alejando de la composición.
De manera que cuando finalmente encara la composición de la famosa Novena Sinfonía hacia 1817, pues tuvo la intención de incorporar un coro que cantara el poema de Friedrich Schiller llamado Ode an die Freude, Oda a la Alegría. Pero le costó muchísimo trabajo hacerla encuadrar en una sinfonía, porque las sinfonías no tienen partes vocales y menos corales. Así es que meter una sección cantada en una obra que era eminentemente instrumental, pues significaba otro rompimiento con los formas musicales, otra revolución en la música. Actualmente ya se hacen sinfonías y pienso ahorita en Enrique Gorecki, que por cierto de su nuera es mexicana, es de Durango, y él compuso su tercera sinfonía con voz. Está muy bonita, se la recomiendo. Bueno, la novena sinfonía la concluye en 1823 y la presenta al año siguiente con un gran éxito. Tanto éxito que se volvió una de sus grandes obras insuperables. Ya después intenta Beethoven hacer la décima sinfonía y pues ya no la pudo terminar. Su salud no permitió concluir esa obra y pues todo se deteriora hasta que el 26 de marzo de 1827 Ludwig van Beethoven trasciende, muere y pues con él se va su gran genialidad. Pero Beethoven muere en medio del reconocimiento de Viena, toda una gran ciudad, la ciudad de la música rendida a sus pies, un acto brutalmente multitudinario, más grande que cualquier rockstar, toda la ciudad en los funerales de Beethoven, y se ejecuta la música de Mozart en honor a Beethoven. Entonces era apoteósico ese acto. Eh, Afortunadamente, aunque Beethoven no tuvo hijos, porque no se casó, y tampoco se le conocieron hijos, sí tuvo herederos musicales. Beethoven elogia la música de Franz Schubert, quien junto a Felix Mendelssohn, el que rescata a Bach, se convierten en los grandes baluartes del romanticismo musical. Y se marca así para siempre la historia de la música y de los músicos como grandes artistas independientes que no dependen de dueños. El músico romántico, el músico bohemio. Así que la música de concierto, tal como la conocemos ahora, en que acudimos a las salas de concierto o a los teatros exclusivamente a escuchar música, guardando silencio, cuidando la secuencia de los movimientos y generando una serie de formas y protocolos que marcan toda una cultura de la apreciación musical, se la debemos a Beethoven. Pero no solo ese es su legado, sino que el gran peso específico de la novena sinfonía trasciende a su tiempo, a la humanidad, a su pensamiento, a la política y a las fronteras, porque en 1985 la Oda a la Alegría se convirtió en el himno de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el poder y brillo de la música de Beethoven con la prodigiosa letra de Friedrich Schiller, cuya oda voy a recitar a continuación, pues se convirtió en el símbolo de la unión de la humanidad. Así es que bueno, voy a recitar la Oda a la Alegría mientras se va escuchando la música de fondo, que es la novena sinfonía de Beethoven. Antes de ello, quiero hacer una acotación. En 1989, con la reunificación alemana, Leonard Bernstein cambió la palabra alegría por libertad, porque esa palabra resultaba más apropiada para demostrar que la humanidad sí podía unirse como hermanos. Así que, siguiendo esa pista, cada que vaya diciendo la palabra alegría al recitar la Oda a la Alegría, piensen en la palabra libertad y les va a encantar. Alegría, chispa divina, hija del Elíseo. Ebrios de tu fuego penetramos, oh diosa, a tu santuario. Tu magia une lo que la costumbre austera separó. Todos los hombres se hacen hermanos al suave cobijo de tus alas. Quien tenga la fortuna de ser amigo de su amigo y gozar de una noble compañera, que se una a nuestro júbilo, y aún quien haya podido llamar suya a un alma sobre la tierra, pero quien no, que se aparte lloroso de nuestra hermandad. Todos los seres bebamos la alegría del seno en la naturaleza, los buenos, los malos, todos. Ella nos da sus besos y su vid y un amigo leal hasta la muerte. El gusano se arrastra sobre la tierra en tanto que el querubín está en la presencia de Dios. Alegres, como soles que vuelan por el firmamento, corred, hermanos, alegres como héroes hacia la victoria.
Abrazaos millones de seres y que ese beso una al mundo entero. Hermanos, más allá de los astros debe habitar un Padre bien amado. ¿Os postráis ante Él, millones de seres? ¿Presientes, mundo, a tu Creador? Búscalo más allá de las estrellas, porque más allá de los astros debe habitar. Alegría, chispa divina, hermoso, prodigioso. ¿Ven cómo el arte, que aparentemente no tiene la potestad de cambiar a la humanidad, puede transformar al mundo entero? Esa es la parte de la historia que me gusta. Cualquier proceso, cualquier persona, un pequeño detalle puede cambiar el destino de la humanidad, desde lo cotidiano hasta lo trascendente. Pero, ¿qué creen? Ya se nos acabó el detergente y con él nuestro programa de hoy. Pero si les gustó, no dejen de dar me gusta, de compartir este video, que más personas se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Por cierto, les repito, en la caja de comentarios les dejo las ligas para los videos de la música de Beethoven y los disfruten tanto como yo gozo de la música, que es, para mi gusto personal, el más prodigioso regalo que recibió la humanidad entera. Y pues bueno, no se pierdan el chisme de la próxima semana, que a petición de Remy Moreno, pues tratará sobre la historia de la transmisión del conocimiento hasta los actuales sistemas educativos y su desafío futuro. Así que los espero el próximo domingo para chismear aquí en la historia en el lavadero. Tengan un excelente domingo y nos vemos la próxima. ¡Feliz día! Adiós.